estimados estudiantes. Esto es Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José Sucre. Esto es el semestre 2022-2 y nuestro segundo webinar del aula. Voy a compartir con ustedes algunas actualizaciones, lo que sería la explicación de la segunda actividad correspondiente a lo que es el 10% del primer corte, y también contenidos referentes a, pues, a las actividades que hay que elaborar allí, que están totalmente relacionados a ellos. Yo soy Mirza Uribe y bueno, aquí está su aula virtual en diseño gráfico 5. Ya en el anterior webinar, pues revisamos lo que fue el bloque general, el contenido. Recuerden hacer la revisión del plan de evaluación, el plan de webinar y dar la aceptación, sí o no, con sí o no, pero que esté, digamos, conformado estos planes. Y en tal caso, que si tienen alguna discordancia con lo que se está hablando, pues me lo pueden comentar y podemos tener sugerencias al respecto. Eh, Recuerden también, vamos a tener una actividad en principio, que bueno, ya sé que varios ya han comentado. Creo que somos 11 participantes, 11, 12 conmigo. Por acá pronto voy a estar revisando sus participaciones, entonces deberían por lo menos existir 12 entradas u 11 entradas eh, para esta actividad. No la dejen acumular, es sencilla. Simplemente pues es comentar lo que ustedes tienen como expectativas para la materia, así como también algunas cosas que bueno, les he planteado allí para que respondan, como la importancia en el diseño para la comunidad y saludar a sus compañeros. Es importante hacerlo. Recuerden entonces también por aquí en el Telegram, el grupo de Telegram, también observo 8 estudiantes apenas. Recuerden que somos entonces 12 participantes. Vamos a revisar un momentico por acá. Bueno, ya, ya hay 17. Entonces fíjense, 17 participantes. Ahí contamos dos profesores que estamos por allí. El profesor Miguel, que está pendiente de la coordinación, y bueno, conmigo seríamos los 17. Entonces en total van a ser 15. Entonces estos 15 deberían tanto hacer la participación en el foro de Vamos a Conocernos y actualizar el perfil, así como también pues entrar en el Telegram, eh, aunque no sea obligatorio la parte del Telegram, pero sí es importante porque, bueno, ahí se desarrollan algunas cosas un poco más rápido, o sea, hay más, puedo responder más rápido estando en otras partes que no esté conectada aquí al aula virtual. La unidad 1, revisar los contenidos que les he dicho anteriormente, que lo hagan. Allí hay contenido, ustedes le dan clic y pueden descargar archivos relacionados a las actividades, leer el libro de la unidad también, que hay un compilado de conceptos relacionados y enlaces que pueden servir para complementar la información que necesitan. Asimismo, observar este video que les dejé por allí de lo que es como un proceso de diseño para lo que son los pictogramas y el desarrollo de la señalética. Revisar también las sesiones grabadas por acá del primer corte, van a estar alojadas aquí, o si no, se van directamente a mi canal de YouTube. Material complementario también, si les da chance de revisarlo, pues es bueno que lo hagan. Vamos a explicar lo que es esta actividad, que es como un foro de debate, de análisis de los sistemas señaléticos, que tiene un porcentaje del 7,5%. Es decir, esto va a tener 15 puntos, que sumado con el foro de participación de que está arriba en el bloque general, pues allí tienen el 10% del primer corte. La actividad está pautada eh, a nivel de recomendación que la hagan antes del 29 de octubre, pero
como les he indicado, todas las actividades del primer corte están hasta el 5 de noviembre. Están abiertas hasta el 5 de noviembre hasta horas de la medianoche. O sea que si se les llega el 29, por allí todavía están redactando 30, el primero de noviembre, pues entonces tienen cierta holgura, ¿ok? Pero yo coloco la fecha aquí como para dar una recomendación de entrega para que no se les acumule la cuestión, porque acuérdense que tienen otra actividad que también tiene que ver con la presentación a nivel de diseño de ese contenido referido a lo que es la diferencia entre señalética y señalización. Entonces, no lo dejen acumular. Aparte, pues que yo sé que ustedes pues tienen otras materias, entonces van desarrollando poco a poco, pero en la medida van avanzando. Entonces, por acá yo les indico en esta actividad, que me gusta hacerlo bastante específico para que comprendan, y bueno, la idea es que también a raíz de estos webinars, pues, se comprenda mejor lo que se quiere es entonces que leer las lecturas recomendadas que están allí, lo que son los archivos, lo que es la unidad uno de señalización y señalética, que es el libro, y también pues ver los videos y leer el material complementario, o si ustedes desean ampliar la parte bibliográfica a través de otras páginas, excelente. De hecho, hasta la pueden compartir en los foros de, de la, de este foro de debate también, decir el enlace donde encontraron cierta información que puede ampliar lo que estén diciendo, o también el café virtual si lo desean para que tengan, o en el foro de alguna duda también lo pueden colocar para complementar lo que sería la información, si no se ha dicho aquí en el aula, que todo es bienvenido, los aportes son de mi agrado. Entonces, para este foro de debate, dice acá, para participar, entonces, ustedes van a participar primero respondiendo estos ítems. Uno es las diferencias de la señalética versus la señalización, ¿sí? Ya al establecer esas diferencias, al haber leído y establecer la parte universal de lo que es la señalización digamos, algo específico que requiere la señalética, pues allí estamos estableciendo. Entonces, sacar como puede ser, hacerse también como un cuadro comparativo pequeño allí dentro de ese foro donde ustedes comparen señalética versus señalización. Entonces, todas las diferencias que puedan existir. Otra va a ser como más personal, según las lecturas que hayan tenido y su experiencia, es la importancia que poseen estos elementos de señalética y señalización para la comunidad. ¿Ok? Esa importancia que tienen, por qué son necesarios. Eh, lo otro, la tercera pregunta, que también es como algo de una visión personal de esta pregunta que se hace, ¿cómo aprecias a nivel de tu sector, a nivel de la ciudad, los sistemas señaléticos? ¿Cómo se observan? O sea, si hay, si no hay, si están deteriorados, cómo los visualizas tú esas señales en tu ciudad y das ciertos ejemplos de dónde estés ubicado, dónde estés, el sector en que estés ubicado, si hay o no hay, si están adecuados, la parte de señalización, si hay señalética en algunas organizaciones cercanas, por ejemplo, ustedes pueden informar al respecto de eso con palabras que sean suyas, con su expresión. Por favor, que no sean párrafos sencillos, no, yo lo aprecio bien, o no, están bien hechas, no, sino que haya aportes. La idea es que por lo menos los párrafos sean, aunque sea de seis líneas, para que haya una idea concreta de lo que se quiere expresar, tanto en diferencias, aunque las diferencias sí pueden ser como palabras claves y varias diferencias al respecto de lo que ustedes vean de señalética y señalización, eh, la importancia y la apreciación que tienen en su sector con respecto a estos sistemas de señalización y de señalética, se refiere. Entonces, una vez que ustedes hagan eso, que participen,
Se pueden ayudar también de imágenes referenciales que deberían hacerlo, hacer como más complementaria a la cuestión de su debate. Es un foro de debate, entonces ustedes pueden reforzar la información que coloquen a nivel de texto con algunas imágenes, a lo mejor toman una fotografía de su sector y bueno, ustedes comentan al respecto de esto es lo que está pasando, de cómo se aprecia esa señalización dentro del sector, si está deteriorada, si no hace, si hace falta, en fin. La cosa es que pueden hacerlo. Como les digo, también les sirve hacer un cuadro comparativo de la diferenciación entre señalética y señalización. Entonces, esas herramientas dentro de este foro de debate, pues ayudan, ¿ok? Entonces, una vez que hagan esos aportes, observan lo que ha colocado algún otros compañeros, o al menos dos compañeros de estudio de su aula virtual, de cómo han respondido, cómo han participado, y comentan de forma crítica, con comentarios de valor, eh, esas respuestas, esas participaciones, a través del botón de responder que van a tener allí en este foro. Entonces, aquí dice, asimismo, deben comentar de manera crítica al menos dos aportes de sus compañeros de clase virtual dentro del foro. Fíjense, cada ítem de estos primeros tienen una puntuación. La diferencia valdría 3 puntos, la importancia de estos elementos de señalización y señalética 3 puntos, la apreciación de los sistemas señaléticos y de sistema de señales 3 puntos, y las dos participaciones que hagan con comentarios de valor, entonces serían 3 puntos cada uno. Aquí ya estamos sumando entonces 3, 6, 9, 12, 15 puntos, ¿ok? Dentro de eso, obviamente, con los elementos necesarios de las imágenes, del texto que sea coherente, del cuadro comparativo que les ayuda un poco a diferenciar, en fin, ayúdense con todas las herramientas eh, gráficas y, por supuesto, con un buen lenguaje escrito para la comprensión de estos temas. Entonces, ¿cómo ingresan en este foro? Ustedes hacen clic en el botón de añadir un nuevo tema de debate. En el asunto colocan el título, un título personalizado puede ser, y en el mensaje pues colocan la información que se les solicita. Y bueno, envían al foro. Entonces, como les dije al principio, es recomendable participar en el foro antes del 29 de octubre, pero la actividad se cierra el 5 de noviembre, ¿ok? Entonces pasa el 29 de octubre, repito, si todavía no han terminado de redactar, es bueno que a lo mejor ustedes tienen una redacción en Word, en algún otro programa de redacción, o lo están escribiendo a mano para que pueda ser mejor y lo aporten aquí en el foro. Entonces, no han terminado, les llega el 29 de octubre, todavía tienen chance hasta el 5 de noviembre, que es el cierre del primer corte. Actividad de 15 puntos, como ya les mencioné, en, en el 10% del primer corte, que se suma con el foro de participación anterior, con el de vamos a conocernos y actualiza tu perfil. Y bueno, aquí yo les envío mis saludos cordiales. Pronto estaré revisando a Noel, que ya estaba participando aquí, y a Diana Valentina con sus comentarios. Vamos a ver, la idea es que interactúen todos, ¿ok? Y quizás ellos están esperando también que ustedes, los demás, se conecten para poder también comentarles en su participación. ¿Ok? Entonces, colocan aquí el título, aquí pues el texto. Aquí pueden ustedes utilizar las herramientas del cuadro de texto. Se pueden ir avanzadas para que puedan ampliar un poco más la visión de lo que es el foro. ¿Ok? Entonces, claro, como que se refresca, pero entonces le da como más elementos. Y entonces aquí con este icono, insertar imagen, pues ustedes pueden insertar imagen, les aparece este cuadro de diálogo, ustedes buscan en sus repositorios, es bueno buscar por aquí en su
computador, les dice allí. Lo que pasa es que yo lo tengo en inglés, pero búsqueda de archivos, dice acá, tiene que estar aquí. Y buscan, les va a salir lo que es la parte del computador, ¿verdad? Bueno, yo aquí tengo diseño gráfico 3. Vamos a ver si yo tengo varias cositas por acá. Entonces, en diseño gráfico 5, por ejemplo, vamos a ver si tengo alguna imagen. Esta, por ejemplo, señalización y señalética, creo. Vamos a ver si no funciona. Voy a ampliarla a ver. Mm, Bueno, esta es la que creo que les puse al principio. Señalética y señalización. Entonces colocan señalética y señalización. Pueden colocar el nombre de ustedes, por ejemplo, como para guardar ese archivo de la imagen. Sí, recomiendo que la imagen no sea muy grande, si la tienen muy grande de 1080, sino que puede estar entre 250 o hasta 650, 500 a lo sumo. Que esto esté colocado aquí, la parte de proporción del ancho por el alto. Entonces aquí puede ser 500, vamos a colocarle 500. Que la imagen sea decorativa, ¿ok? O simplemente le colocan una descripción allí y por aquí abajo le dicen guardar imagen. Entonces ella se va a colocar allí. Un poquito, o sea, es un poquito no tedioso, sino que hay que hacer varios procesos, varios pasos para colocarlo, pero se puede. Preferible así que copiar y pegar, o sea, darle con control C, control V, porque a veces las imágenes no se ven de esa manera, o sea, no se cargan completamente, entonces preferible darle por los iconos que están acá. ¿Ok? Y bueno, entonces así de esa manera pueden ustedes insertar la imagen en el foro. Asimismo, pueden crear también una tabla, un cuadro comparativo. Sí, pueden hacer las columnas, las filas. Por ejemplo, si necesitan más columnas, vamos a ver si recuerdo si era así, lo de las columnas. Y le pueden dar ciertos colores a los que son las celdas de columnas. Y le dicen acá que sí, aquí aparece entonces las diferencias. Era al revés. Si no les cuadra, pues lo único que pueden hacer es seleccionar la tabla. Sí. Ahí vamos a ver bueno, me paro acá. Creo que había una que era, ajá, se paran ahí y le dicen editar tabla. Entonces en las columnas, a ver, botón, no, no les da. Tendrían que, para que salgan más filas, columnas, es lo que yo quiero. Ok, ya se borró. Entonces seleccionan, número de columnas a lo mejor son 2 y las filas sí son un poco más porque van a meter más diferencias. Entonces aquí lo mejor es diferencias entre señalización y señalética. Entonces lo colocan acá. Bien, aquí están las dos columnas. Entonces aquí colocan la señalización, aquí está la señalética y van llenando. Okay. Paran acá. Señalética. Y van colocando. Señalización universal, un carácter universal, es un poco más específico para empresas o para usuarios. Específico para organizaciones. En la medida que ustedes van anotando entonces aquí, van dándoles las características y las diferencias y van anotando allí lo que tengan y se va formando un cuadro de diferencia, un cuadro comparativo. Entonces espero que les sirva así, si no, pues no lo pueden también traer de un Word o si lo hicieron a nivel de imagen en Illustrator y lo pueden pegar aquí, pues bienvenido es para que tengan una dinámica dentro del foro, que sea imagen, que sea texto, en fin.
cualquier cosa. Una vez que terminen ya de montar la información, entonces lo que hacen es enviar al foro para que vean la información. Espero que esté claro. Eh, Cualquier duda al respecto de eso, recuerden que ustedes tienen con respecto a esta actividad. Recuerden que ustedes tienen entonces el foro de alguna duda, pregunta aquí. También me pueden preguntar puntualmente en la mensajería privada que aparece por aquí en la parte de arriba. También, pues, el Telegram lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, perfectamente pueden solventar cualquier duda al respecto de las actividades. El próximo webinar voy a hablarles un poco más específico de lo que es la creación de infografías sobre señalética y señalización. Sin embargo, lo pueden ir ustedes ubicando. También le dan clic y allí les aparece la información referente a lo que es la actividad. Básicamente, pues también tiene que ver con contenido, es una parte, el primer corte teórica, pero también tiene parte de diseño en el caso de que hay que diseñar la infografía para que quede como aporte a la materia. Entonces, pues aquí ustedes van a tener los puntos a establecer en esa infografía de lo que es la señalética y la señalización. Entonces, pueden ir revisando también, esta actividad también se entregaría antes del 5 de noviembre, que es el cierre de del, del primer corte. Entonces, por aquí yo les dije en contenidos y lecturas de la unidad 1, relacionado con la señalética como medio de comunicación. Entonces, esta primera actividad habla de señalética, la clasificación, diferencias entre señalización y señalética. Les insisto, descarguen estos archivos que están por acá. Sí, yo tengo descargado uno, ya les había mostrado, creo que uno de la parte de señalética unidad 1. Entonces, revisar ese contenido que está por acá, que está alojado, habíamos quedado en la página, vamos a ver si era este, déjenme revisar un momentito. Ajá, les tengo por aquí, ya, que se me hizo. Vamos a cambiar un momento lo que es los PDFs. Ujú. Bueno, aquí hay un archivo abierto al respecto, pero habíamos abierto anteriormente uno. Estoy abriendo aquí no se les va a ver, se les va a ver como un cuadro negro para que no lo he compartido. Unidad 1, esperen un momento. Señalética unidad 1, infografías de señalética unidad 1 y señalética clasificación. Entonces, esta es señalética, esta es la clasificación unidad 1. Esta era la que no tenía, creo que no la tenía abierta. Vamos a ver. Vamos a abrirla. Ajá, esta era la que estábamos revisando. Esta que se les ve en la pantalla. Me voy a esconder por acá un momentico para poder revisar. Habíamos quedado creo que en la página número 12 por allí, donde habíamos hablado de ciertos elementos del uso de las señales, dónde se utilizaban, la parte de marca, la señal como marca, como gesto o acción, como un letrero. Aquí habíamos mostrado algunos elementos, señalización o señalética. Sí, la señalización, recordemos que es la parte de la ciencia de comunicación visual. La señalética es entonces es la parte de un sistema de comunicación, información visual. O sea, la señalética quizás sea parte de la señalización, ¿sí? A ver, y aquí aquí unas de otras de las características que les comentaba, esto, vamos, llegamos, creo que fue en esta parte, que el sistema señalético está formado por un conjunto de señales, de mensajes verbales, de códigos direccionales, pictogramas y colores, que están inscritos en un sistema estructural. Este sistema estructural lo voy a recalcar también porque aquí nos ayudamos de ciertas retículas, ciertos módulos para su diseño, por lo tanto es
parte estructural de esto, donde nos ayuda a homogenizar lo que son estos signos, estos pictogramas, estas dimensiones de códigos tipográficos y de formas. Entonces, los cuales proyectan la información donde sea necesario transmitir la organización de un espacio, ¿sí? Las áreas que, que se necesitan decir, señalar. En cuanto a la señalización o a la señalética, realmente es señalética lo que estamos hablando ya en este momento, entonces se aplica al servicio de los individuos a la orientación en el espacio de un lugar determinado para la más y mejor accesibilidad de los servicios y también para la seguridad dentro de esos desplazamientos y seguridad en las acciones del individuo. Existe también un aumento en el flujo de individuos de procedencias de niveles socioculturales muy distintos. Aquí digamos, en la señalética, pues hay esa distinción. En cambio, en la señalización, recuerden que esta parte ya es como un lenguaje universal donde todo el mundo lo entiende. Aquí ya no es que se quiera discriminar, pero sí se sectoriza. O sea, tenemos como diseñadores esa visión hacia dónde captar el target con la señalética. Este movimiento demográfico tiene carácter circunstancial, como se explica ahí en el texto. Esto implica que el individuo se encuentra constantemente frente a situaciones nuevas de una organización, de la morfología del espacio. Eh, entonces dice acá que lo cual acarrea problemas en su desenvolvimiento y por consiguiente una mayor necesidad de información y orientación. Entonces la señalética es un poco, como les digo, más específica que la misma señalización. ¿Ok? Ejemplos de estos es que usuarios de diferentes nacionalidades, diversidad lingüística, cultural, grados de alfabetización, componentes psicológicos están reunidos en un lugar determinado, por ejemplo, puede ser un aeropuerto, centro médico, administrativa, una parte administrativa. Allí aplicamos señalética para distinguir lo que serían ese tipo de organizaciones, ese tipo de espacios, pero las señales que se colocan dentro de eso están entendidas para cualquier usuario. O sea, aplican en dado caso en sectores que son macros la parte universal. Precisamente la señalización entonces se constituye como forma de guía para el individuo en un lugar determinado que llama discretamente su atención y da información requerida instantánea y universal. Esto para el caso de la señalización. La señalética es una necesidad creada por el crecimiento de servicios y aumento de empresas. Es el término técnico para designar los sistemas de señales de orientación para el público de los espacios cerrados o aire libre donde se presten servicios. ¿Okay? Allí se distingue lo que es la señalética. Okay. Su objetivo en cuanto a la señalética es ser tangible y fácilmente utilizable en los espacios de acción y de los individuos. Y responde también a la necesidad de información, orientación que es provocada por la movilidad social y la proliferación de servicios, de diversos servicios. Entonces, algunos elementos de señalética, por ejemplo, para sectorizar o para dar lo que sería la imagen de un sector, puede ser un espacio abierto, como sucede en los parques o en las plazas, pero se identifica a través de elementos propios, que es donde se le da esa calidad de marca, de imagen. Sin embargo, aparecen elementos que son reconocibles, por ejemplo, estas flechas o estas formas seculares para señalar estos servicios o estas áreas el cual quieren mostrarse. Y a través de elementos tridimensionales que para bien sabemos nosotros los diseñadores realizar, entonces pues allí se coloca esa información que se requiere. Y allí estamos haciendo señalética, utilizando señales, utilizando símbolos que son relativamente universales, pero dándole la caracterización al espacio en el cual se requiere identificar o informar.
Aquí hay una tabla que pueden ustedes tomar en cuenta para lo que serían las diferencias y, por supuesto, características de señalización y señalética. Entonces, fíjense, en la señalización tiene objeto la regularización de flujos humanos y motorizados en un espacio exterior. Eso habla la señalización. Y la señalética tiene por objeto identificar, regular y facilitar el acceso a servicios requeridos por los individuos en su entorno. La señalización es un sistema determinante de conductas. En el caso de la señalética, es un sistema optativo de opciones. Cubre necesidades particulares de una determinada organización, empresa, institución, eh, ya sea pública, ya sea privada, donde se requiera. ¿Okay? La señalización es un sistema universal que está creado como tal íntegramente. En el caso de la señalética, es un sistema que debe ser creado y adaptado a un caso particular. Las señales preexisten a los problemas. En el caso de la señalética, las señales son consecuencia de problemas específicos. Las señales en la señalización han sido ya normalizadas, estas están estipuladas, están normadas a través de normativa a veces internacional y normativa de cada país, están homologadas, como bien dice ahí, y se encuentran disponibles en la industria, o sea, tú la puedes comprar en cualquier empresa o local donde, por supuesto, estén disponibles y que sean universales. En el caso de la señalética, las señales que se utilizan en las señaléticas también son normalizadas, también son homologadas, pero por el diseñador, o sea, se tienen ciertos elementos a tomar en cuenta, como es la ergonomía, las dimensiones, las formas que se necesitan para que se adapte al espacio. En la señalización es indiferente las características del entorno, es decir, puede estar en cualquier tipo de entorno la señalización y se entiende. En el caso de la señalética se supedita a las características del entorno. La señalización aporta al entorno factores de uniformidad. En el caso de la señalética aporta factores de identidad y de diferenciación. En la señalización no influye la imagen del entorno. En la señalética la refuerza la imagen del entorno. Toma elementos del entorno para el diseño. Es la señalética, de hecho. En la señalización se concluye en sí misma. En el caso de la señalética se prolonga en programas de identidad un poco más amplios. Entonces, por ello que la necesidad de crear manuales de sistemas señaléticos, que es quizás la última parte o hacia dónde vamos para lo que sería el cierre de la materia de diseño gráfico 5. O sea, tenemos que aprender todos estos conceptos de señalética y señalización para llegar a establecer la, la dinámica de un manual. Eh, Fíjense, a su izquierda vamos a tener elementos característicos adaptados a ciertos organización, a una cierta organización, a caracterización de un entorno, dependiendo del concepto. Entonces allí estamos hablando de señalética. En el caso contrario de la derecha, estamos ya haciendo reconocimiento de signos, símbolos que ya conocemos y que se encuentran en cualquier sector del país o que ustedes lo pueden ver en otros países, ciudades que son de carácter universal. Entonces allí estamos hablando de señalización. Para la construcción de las señales y señalética, entonces tenemos lo que es la parte lingüística, la parte de percepción y la semiótica. En la lingüística vamos a tener fonética y notación fonética. La fonética es el conjunto de sonidos de la lengua. A veces los, los símbolos o estas señales requieren también de sonidos y por lo tanto cubren necesidades también a nivel de lo que es la discapacidad auditiva.
Y también a veces la capacidad visual se crean estos elementos de acompañamiento a esta información que quizás sea escrita y que sea visual. La notación fonética, sistema de escritura donde cada letra del alfabeto representa un sonido del habla. La percepción como señal, el estímulo físico que atrae la atención sobre sí mismo y contiene el significado. La semiótica en la señalética es la significación, esos sistemas de notación espacial por medio de señales visuales de información y orientación. La función social de la señalética, entonces aquí podemos sacar más características y diferenciar un poco más los contenidos que debemos hacer para las actividades, es que establece un diálogo, el cual se intercambia en información por acción. La señalética como servicio no obedece ninguna intención manipuladora ni pretende persuadir, ojo, dominar ni seducir como la publicidad. La señalética simplemente informa y el usuario pues toma la decisión. Características principales de una buena señalética deben ser que debe tener funcionalidad o una finalidad funcional. Se aplica a una cosa que está pensada, creada para tener utilidad práctica y no estética. Ahí radica ya procesos de diseño. Eh, Tiene que ser también organizativa, donde se identifique, se clasifique estas actividades que se requieren. Por lo tanto, va a requerir de conocimiento de espacio, de la circulación, de una comprensión por parte del diseñador, donde comprenda el espacio a dónde colocar esa señalización, esa señalética. Eh, Otra de las finalidades que debe ser informativa, la manera de decir algo para que se enteren una o varias personas y tengan la noción del mensaje. Y lo otro es que debe ser didáctica, donde los procesos y elementos existentes sean de enseñanza y aprendizaje. ¿Okay? Aquí el procedimiento también es visual, son conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. Los códigos se maneja a través de códigos que son símbolos simbólicos, que son aquellos signos en los que la relación entre el signo y la cosa designada, o lo que quiere decir, se establece mediante una convención. Es la conexión, esa conexión debe ser reconocida o ser conocida de antemano. Entonces, esos símbolos, pues, lo que hablábamos anteriormente de la semántica, pues establecen cierto lenguaje y entonces aquí el lenguaje icónico universal representado de una realidad o significado mediante un proceso de reconocimiento del lenguaje universal. A pesar de que, digamos, en su conformación general la señalética no tenga ese sentido universal como lo pueda tener la señalización, sin embargo, los símbolos, el lenguaje se adentra en él debe tener esa consideración universal para que se entienda a todos los usuarios. Eh, una presencia que sea discreta, ni mucha información, digamos, ni mucha en la parte de espacio, colocación de señales, señalización señalética, pero tampoco que sea de poca colocación. Y que sus diseños en sí, su información en sí, pues obviamente va a ser muy puntual, como dice allí, discreta de forma particular de codificación que toma un símbolo, un paquete de información y muy puntual, que sea muy concreto, que sea específico, que sea detallado y exacto. El funcionamiento va a ser automático, sin reflexión e involuntario, es decir, que el usuario lo puede distinguir sin necesidad de haberse estudiado todas las señales, sino que se pueda entender y que el mensaje es instantáneo. Ya reconozco la señal, entonces ya sé qué hacer. Características capaces de tener cambios sin perder identidad, permitir agregar nuevos sistemas informativos, ser flexible y abierto. Aquí algunos ejemplos de cómo pudiéramos estar observando nosotros
las señales en nuestros sectores. ¿Ok? Aquí otro elemento de ejemplo de señalética para un sector de espacio abierto, pero dando esa identidad. Entonces allí es la parte de señalética como servicio. Señalización en una vía pública, por ejemplo, para distinguir algún elemento que sea de uso comercial. Eh, Señalar la identidad de la empresa. Estos diseños ya se incorporarían a lo que es la señalética a nivel corporativo, donde se distingue pues el código cromático específico para ese tipo de empresa. La señalética y calidad de vida. Entonces, aquí también cumple unas funciones que son prácticas. La señalética da a conocer servicios, facilita el acceso a usuarios, concientizar también ayuda a concientizar, guiar, por ejemplo, en espacios como aeropuertos, direccionar en supermercados. Entonces, ese es su uso y tiene esa peculiaridad de adaptarse a ese uso, a esa organización, a esa empresa, a esa institución, con cierto manejo de códigos, tanto cromáticos como de lingüísticos o tipográficos, y también caracterizando iconos, a pesar de que se sepan que son, por ejemplo, el caso de las flechas, pero podemos personalizarnos para adaptar a esa identidad que queremos dar. El valor autodidáctico de la señalética es justamente eso, como les decía, que no se necesita de manuales para reconocer un símbolo. El proyecto señalética es único y diferente en cada caso, debido a su diversidad, la densidad del servicio y la medida de la problemática propia de cada lugar. De ahí su margen para la creatividad. Entonces aquí hay como más apertura a hacer algunas propuestas de innovación. Especificidad de un sistema de lenguaje viene determinada por lo que es y solo este es capaz de comunicar. Donde termina una especialización, empieza la de otros sistemas de lenguaje. Entonces, donde acaba el gesto, comienza la palabra, luego va hacia la escritura, de la escritura a la imagen, luego comienza una imagen cinética de movimiento, también aparece lo que es el sonido y también la parte audiovisual. Entonces, allí comienza esa innovación y apertura a nuevos elementos dentro de la señalización y la señalética. La señalización como factor de ahorro es importante señalar esto, también como especie de característica dentro de lo que son esto de las señales, y es que existen empresas e instituciones que utilizan la señalización interior para identificar los diferentes departamentos de atención pública. Esto acarrea que se reducen costos de operación, colocando directorios, los señalamientos de estos lugares que son estratégicos para reemplazar, por ejemplo, la parte de recepción o tener personas en cada espacio para decir, mire, esto es este espacio, esto es el baño, no, sino que con todos estos elementos de señales, pues de alguna manera, pues hacemos rendimiento a nivel de costos. También la inflación y las presiones de competencia forzaron a empresas e instituciones a reducir costos de operación. La señalización es un elemento primordial para lograr este objetivo en tiendas de autoservicio. Entonces, si tenemos esos elementos de señales en esta tienda donde el cliente no necesariamente deba ser atendido a través de una persona, sino que a través de estas señales, pues él mismo autodidácticamente, corrijo, eh, puede observar y ver dónde están los productos que necesita. Entonces, pues allí estamos haciendo una ganancia también a nivel de empresas.
La clara identificación de mercancías en anaqueles y pasillos en supermercados reduce la necesidad de vendedores y esto incide directamente en las utilidades de las empresas. Otra características que se hablan es que cuando forman parte de un sistema bien coordinado, los señalamientos pueden dirigir el flujo de vehículos, en el caso de sistemas viales, dentro de un estacionamiento. De otra manera, pues también tendríamos que tener personal para señalizar o dirigir el tránsito vehicular en uno de estos espacios. En fábricas, por ejemplo, en industrias, cada empleado calificado es parte esencial del equipo de trabajo y pieza en la operación de la misma. Entonces, para prevenir accidentes y costos que representa la hospitalización, capacitación de nuevo personal y pérdida de tiempo, muchas plantas han adoptado entonces estos sistemas complejos de señalización donde se exceden pues estas dependencias. Entonces, los empresarios están conscientes de los beneficios de la relación de proporcionar estos señalamientos. Hay quienes no los toman en cuenta, pero son necesarios en la parte también de la seguridad industrial, por ejemplo, como se habla acá, que es lo que más a nivel de señales, pues lo que más se consume, porque ya está normalizado y también está de alguna manera a nivel de empresas, a nivel de industrias y en la parte de la construcción también se utiliza porque hay muchas demandas al respecto de esto. Si la parte de la seguridad de la mano de obra pues no está canalizada, bien canalizada, entonces pues a veces hay complicaciones en este sentido a nivel económico. Entonces se ven estos elementos eh, muy constantemente. Aquí puedo darnos para ustedes clasificación de acuerdo a su objetivo. Entonces, aquí aparecerán estas clasificaciones también de las señales y la señalética que pueden revisar. Asimismo, bueno, lo voy a dejar por acá para que ustedes lo vayan revisando. Asimismo, en las otras archivos, ustedes pueden complementar, habla un poco más de las señaléticas y las y sus características. También aquí en este archivo podrán ver la función de la señalética y los tipos de señales que hay. Lo pueden visualizar acá. En información de señalética también una clasificación que la haremos la próxima clase. ¿Sí? Las mencionaremos también acá. Y otra parte de clasificación de sistemas de señaléticos para que lo puedan observar y complementar. Entonces les dejo esto por acá, esta información por acá, de la señalética y su clasificación y de las señales y su clasificación. Y como les digo, cualquier duda, foro de dudas, la mensajería privada y también por el grupo de Telegram. Espero entonces que hayan entendido lo que son las actividades a realizar, no las dejen para el final. Y yo me despido diciéndoles que muchas gracias por la atención y entonces nos vemos la próxima semana, el próximo webinar. Muchas gracias.